Bienvenidos a Podcast 78, el podcast del misterio. Vamos con la primera historia. Todo empezó cuando yo tenía 7 años. Mi tío que vivía al lado falleció y yo era su sobrino favorito. Aquí en México tenemos la creencia de que después de un funeral la gente se reúne para orar por la persona fallecida. Fue en la tarde, como he dicho. Tenía 7 años y estaba con un primo cuando pensé que le haríamos una broma. Corrimos a la puerta de al lado y le dijimos a todos que habíamos visto a nuestro difunto tío. Por supuesto que nadie nos creyó. Días después, algo extraño comenzó a suceder mientras jugaba en la sala de estar. Vi una sombra afuera de la ventana y, como era de esperar, estaba esperando que alguien tocara la puerta, pero para mi sorpresa esto nunca sucedió. Esto mismo sigue pasando durante años, hasta que un día dejó de pasar. Casi todos en esta casa han visto esa sombra. Pasaron los años sin ninguna sombra en la ventana. Ya hace 2 años, en agosto, cuando mi novia y yo estábamos en la sala sentados en diferentes sillones, en realidad ella estaba acostada y de repente se levanta y me dice: alguien viene. Estaba pensando que no, porque me acordaba que esa sombra misteriosa hacía siempre eso. Aparecía pero nunca tocaba la puerta. Le dije: no te preocupes, nadie viene. Y ella dice: sí, vi a un tipo con una chaqueta azul, cabello negro y bigote y su piel bronceada. Entonces me di cuenta y recordé a mi difunto tío. Me puse de pie, corrí a mi habitación y busqué el álbum de fotos. Volví a la sala de estar y le mostré la foto. Ella dice: sí, sí es él. En ese momento yo sentí un sentimiento abrumador de tristeza y ella un sentimiento abrumador de miedo. Por supuesto, eso le siguió ocurriendo 2 o 3 veces. Cuando venía a verme, era común que pudiera presenciar la visita de mi tío. 3 meses después rompió conmigo y fue entonces cuando empezó a soñar con mi tío. Él quiere decir algo y a veces ella dice que parece molesto, pero no lo entiende. Lo único que sigo pensando es por qué elige a ella, una extraña, para comunicarse y no a mí, que supuestamente era como un hijo para él. Al final de los relatos estaré dando pues mis comentarios al respecto y espero también estar leyendo sus propios comentarios. Pero vamos a la siguiente historia. Esta ocurrió el 22 de diciembre de 1951 en Tijuana. Había una gran fiesta navideña para los niños en situación de pobreza y debían recibir regalos, comida y todo lo que implica en la fiesta navideña. Eso se llevaba a cabo en un salón de usos múltiples ubicado en un edificio de 3 pisos. El primer piso se usaba como un pequeño cine y el tercer piso era un salón de usos múltiples. No recuerdo para qué servía el segundo piso. Aproximadamente a las 22 horas, el operador de la sala de cine fue informado de que salía humo del salón de usos múltiples y se apresuró a sacar a la gente de la sala de cine. Pudieron salvar, afortunadamente, muchos de ellos, pero lamentablemente varios de ellos fallecieron, entre ellos algunos niños. Algunas personas locales y otros adultos no pudieron sobrevivir. Las 4 salidas de emergencia estaban cerradas, por lo que solo había una puerta disponible para escapar del fuego. Comenzó por un corto en las luces del árbol de Navidad y el fuego se propagó rápidamente. Esa noche unas 100 personas fallecieron. Es una tragedia tremenda que hubo en esa ciudad y probablemente hubo otros tantos asistentes heridos. No había suficientes ambulancias, por lo que los taxistas ayudaban llevando a la gente a los hospitales, además de los bomberos. Incluso de San Diego de Estados Unidos y Chula Vista cruzaban a México para ayudar y a apagar el fuego. Ese día, todavía estando ahí, algunos valientes habitantes se atrevieron a llamarlo llamados de ayuda. La gente que visita ese lugar donde se dio esa tragedia, evidentemente es un lugar que carga mucha energía y que es difícil mantener la calma. Todavía se pueden ver los daños del fuego, por lo menos eso hace un tiempo. Por alguna razón, nunca fue reparado a primera vista. Se sabe que algo extraordinario está pasando en ese edificio. Hace tiempo que visité el lugar con algunas personas que actualmente viven ahí.
Todos coincidieron en haber visto o escuchado cosas extrañas en diferentes momentos del día. Una señora que vive en el Coliseo desde hace 15 años afirma que ha visto un montón de niños corriendo hacia una de las habitaciones. El edificio también funciona como hotel y luego esos niños simplemente desaparecen. Algunas veces hay gente que dice que ve sombras como de niños que también se esfuman en las paredes. También hay gente que afirma que por la noche se escuchan gritos en ese lugar. Tremenda la historia esta. Y bueno, pues sí, de repente donde hay ciertos incidentes parece que guardan mucha energía. Hace 4 veranos, dice esta otra historia, estaba con la familia de vacaciones en Culiacán, Sinaloa, México. A pesar de tener un verano muy caluroso, a veces también llueve. En la casa en la que nos alojábamos, dejaban las puertas abiertas cada vez que llovía, para que entrara el fresco y dormir más a gusto. Esa noche dormí en el piso y había estado lloviendo. En la habitación contigua a la nuestra escuché pasos como los de un bebé caminando descalzo por el piso de la cocina. Así que lo primero que me vino a la mente fue: Francisco se levantó, mi hermanito pequeño, pero yo estaba demasiado adormilado y somnoliento para levantarme y comprobarlo yo mismo. Así que solo dije en voz alta: Francisco, vete a dormir. Estaba acostado y esperando a escucharle cuando vi al bebé correr a mi lado y sentarse en la esquina de la cama donde mi mamá dormía. Levanté la cabeza y dije de nuevo en un susurro enojado porque no quería despertar a nadie: Francisco, vete a la cama. Pero ni siquiera me miró. Me levanté para acostarlo, pero cuando estaba a punto de agarrarlo simplemente desapareció. Lo primero que hice fue inmediatamente encender la luz y cuando miré, Francisco estaba ahí, en su cama durmiendo. No dije nada, solo me volví a dormir. No sé si era parte de mi imaginación, dice. Si estaba tan dormido que a lo mejor veía cosas o realmente vi un fantasma de un pequeño, de un niño. Se esfumó en mis brazos. Vamos a la siguiente historia. Dice: cuando mi papá estaba en México y tenía poco más de 20 años, consiguió un puesto de limpieza en una compañía de gas y para hacer las cosas más agradables fue un turno de la noche. Como mi papá me reveló, él era el único personal de limpieza en la primera noche en su trabajo y pensó que estaba solo, pero mi papá no sabía que tenía un amigo o algo para hacerle compañía. Todo estaba funcionando sin problemas hasta que llegó el momento de limpiar la oficina del jefe principal. Fue entonces cuando los fantasmas empezaron a salir a jugar. Cuando estaba dentro de la oficina del jefe principal limpiando, había dejado la puerta abierta cuando de repente a la puerta se cerró de golpe. Golpeó con tanta fuerza que literalmente saltó después de que el ritmo cardíaco de mi papá volvió a la normalidad. Se dirigió hacia la puerta para comprobar lo que había sucedido. Cuando mi papá abrió la puerta y se asomó por el pasillo, quedó aún más sorprendido. Cada puerta en el pasillo había sido cerrada por alguien o algo después de que mi papá los hubiera dejado atrás abiertas. Mi papá salió de esa oficina más rápido que un rayo. Después de tomar aire afuera, fue a la sala de descanso para limpiarla. Pero ni siquiera estuvo ahí durante 3 minutos cuando volvió a asustarse. Dentro de la sala de descanso había un refrigerador y mientras mi papá limpiaba sonaba como si alguien abriera el refrigerador y azotara la puerta. El único problema es que escuchó todo con claridad, pero cuando volteó no había nadie absolutamente. Sí vio que el refrigerador empezó a dar portazos solos y eso verdaderamente lo puso muy mal. Nuevamente salió de la sala de descanso corriendo. Y en la mañana, cuando llegó su jefe, mi papá le dijo: muchas gracias por darme la oportunidad de trabajar aquí, pero hoy es el último día. Le pagaron en efectivo y se alejó y nunca miró atrás. Sorprendente esta historia. Como muchas historias de trabajadores en la noche, de veladores, de traileros, de taxistas, bueno, tanta gente que trabaja en la noche y que pues de repente les tocan vivir cosas muy tremendas. Pero vamos a la siguiente historia. Era un día de verano y estábamos en la casa de un tío.
Hicimos un asado y pasamos la noche en su casa después de hablar y reír. Finalmente nos acostamos alrededor de las 3 de la mañana. Nuestra hija, que ahora tiene 5 años y que tenía unos 3 en ese momento, estaba durmiendo a nuestros pies. Dormíamos en un colchón en el suelo. Mientras estábamos acostados tratando de dormir, escuché a 2 gatos peleando. Me sentía algo extraño, pero no le di importancia. Entonces, de la nada, el sonido se detuvo y la habitación se puso muy fría. Me encontré con que estaba congelante. Estaba incapaz de moverme y escuchar a alguien susurrar tan claro como el agua justo en mi oído izquierdo. «Ven conmigo», decía la voz. Todo lo que puedo hacer fue acercarme a mi esposo, dormido, hasta que el sueño finalmente me tumbó. A la mañana siguiente hablé con él al respecto pensando que podía reírse de mí, pero en lugar de eso me dijo que también escuchó a alguien susurrarle al oído, pero que no podía entender lo que decían. Solamente se escuchaban como palabras inconexas. Más tarde ese día hablamos con mi tío al respecto y nos dijo que ellos mismos habían tenido algunas experiencias. Nos dijo que a veces las puertas se cierran de golpe cuando no hay ventanas o puertas abiertas. O sea, nada que lo pueda mover, simplemente se cierran. Y su hijo les había dicho que podía ver a un niño que andaba por ahí. Un niño que obviamente no vive ni existe. Mi abuela también había pasado algunas noches ahí y nos dijo que una mujer la mantenía despierta porque no dejaba de hablarle. Le asustó tanto que sigue rechazando la invitación de quedarse con ellos nuevamente. Hasta el día de hoy siguen teniendo muchos problemas y no importa lo que hagan, esos fantasmas o lo que sea que hay ahí no desaparecen. Se puso tan mal que incluso ya en este momento están pensando en mudarse. Imagínense ustedes. Vamos a la siguiente historia. Pues nada más, antes de cualquier otra cosa, decirte, bueno, que esto es Podcast 78, es un podcast de misterio. Y aquí tratamos de contar, de relatar y vamos recopilando muchas cosas que nos mandan de internet, que me dicen, mira, chécate esta página, hay unas experiencias muy interesantes, o que ustedes mismos me la mandan, que nosotros recopilamos en libros, en blogs, en un montón de lugares, para tratar de traerles experiencias reales. Lo interesante de esto es que traemos experiencias de todo el mundo. De repente por ahí de Australia, de Estados Unidos, de México, de Argentina, España, Colombia. Donde haya relatos, donde hay experiencias, tratamos de traerlas aquí para escucharlas, para tratar de entender cómo funciona esto del misterio y cuáles son pues las cosas más raras que pasan de repente en el mundo, porque no es nada más unas apariciones o cosas así, sino de repente es como si la realidad en algunas ocasiones pareciera comportarse con ciertos caprichos, con ciertas cosas raras, ¿no? Pero bueno, dicho esto, seguimos entonces con la siguiente historia, ¿no? Vamos pues a este tema y al ratito charlamos un poquito. Vamos pues a eso. Antes que nada, quiero decir que sigo siendo un escéptico, dice esta persona. No soy alguien que cree en fantasmas o lo paranormal sin pruebas. Sin embargo, debo decir que algo en mi pasado me dejó preguntándome si lo que experimenté era realmente algo paranormal. Vivo en Xochimilco, en un apartamento que decidimos alquilar. El departamento estaba dentro de una casa antigua muy bonita, que casi podría describirse como una mansión que había sido dividida. Somos una pareja y acabábamos de adoptar 2 gatos. Todo iba bien durante un par de meses y nada llamó nuestra atención. Pero un día comenzamos a notar que nuestros gatos miraban hacia arriba y se fijaban en la misma área de la habitación. Seguía algo con los ojos y sus cabezas se movían en la misma dirección, como si estuvieran siguiendo algo que nosotros no podíamos ver. Lo vimos varias veces ese fenómeno, pero asumimos que era un insecto o algo de polvo que se movía en el apartamento. Así que los gatos hicieron eso unas cuantas veces y lo hacían al mismo tiempo cada vez, pero lo que era muy raro es que lo repetían constantemente. Parecía que estaban hipnotizados, por así decirlo. Sin embargo, un día empezó a ponerse más raro.
porque los gatos hicieron lo mismo y de repente los dos al mismo tiempo se lanzaron a nuestra habitación. Una se metió debajo de la cama y la otra se enterró en las sábanas. Tratamos de sacarlos de ahí y tranquilizarlos, pero estaban tan nerviosos que tuvimos que dejar que se tranquilizaran solos. Eso sucedió unas cuantas veces más. Una noche, después de la cena, sentí algo en mi pierna. Era algo así como si algo se me hubiera apretado. Le pedí a Sara que mirara mi pierna y vio una mancha roja donde había sentido el dolor. Al día siguiente lo volvimos a checar y estaba magullado y tenía forma como de una mordida. No recuerdo haberme golpeado con nada y definitivamente no choqué contra nada cuando sentí ese dolor. Así que no tengo idea de dónde pudo haber venido ese moretón. Al día siguiente, algo más realmente nos asustó. Fue después de la cena y estábamos en el sofá viendo la televisión cuando de repente nos dimos cuenta que en el horno estaba encendido, tal cual. Aparentemente había estado encendido por un tiempo, pero no lo habíamos notado por alguna razón. Cuando vi que el horno estaba encendido, inmediatamente lo apagué y abrí las ventanas y puertas del departamento. El olor a gas ya era fuerte, pero como estábamos adentro, creo que no nos dimos cuenta de lo fuerte que era. Hasta que salimos del departamento y volvimos a entrar, notamos lo fuerte que era el olor. ¿Quién había prendido el horno? Estábamos fuera del apartamento dejándolo airear cuando nuestro vecino regresaba a casa. Me sentí realmente estúpido al preguntarle si había escuchado algo sobre fantasmas en nuestro apartamento del inquilino anterior, y ella dijo que no. Luego entró en su apartamento y volvió con lo que dijo que era agua bendita. Entró a nuestro departamento, lo roció un poco y luego se fue. Lo curioso es que después de eso no volvió a pasar nada. Los gatos ya no buscaban cosas que no podían ver y no nos pasó nada más raro. El horno jamás se volvió a prender solo y todo está bien. Todavía no estoy diciendo que el apartamento estuviera embrujado ni nada de eso, simplemente que hubo cosas muy raras. Cuando el contrato terminó, preferimos mudarnos a otro lugar. Y así se van multiplicando las historias y las historias pues muchas veces nos traen sorpresas, e incluso a la más incrédula o el más incrédulo llega a convencerse que al menos hay algo extraño en algunas ocasiones por alguna experiencia que ha vivido. Las personas, al final de cuentas, igual que los seres vivos, los animales, podemos llegar a percibir aparentemente cosas que igual no están en lo que nosotros decimos realidad, como si la realidad fuera solamente lo que es tangible, aunque evidentemente pues hay muchas capas más que están ahí conviviendo con nosotros y que igual no somos tan conscientes. Pero bueno, en la primera historia en la que la novia o la exnovia de esta persona podía ver a su tío muy querido, pero él no lo podía ver, pues yo creo que también algunas veces hay gente más sensible, más capaz, e incluso yo creo que muchas veces pues por algo es, ¿verdad? O sea, como si las personas que están en el más allá no pudieran sintonizar bien a bien el canal con la gente de esta dimensión. Entonces, por eso de repente hay personas, y es muy común esto, personas que pues pierden la vida, ¿no? Y de repente llega un amigo lejano y dice, oye, ayer me encontré con tu mamá allá en el centro, estuve platicando con ella, que me dio mucho gusto verla, y tú dices, oye, pero si mi mamá ya falleció hace quién sabe cuántos años, ¿cómo es posible que me digas eso? No, sí era, pues yo la conozco, yo platiqué, me dijo esto, y tú te quedas sorprendido, ¿no? Y dices tú, ¿por qué no se me apareció a mí, verdad? Pues porque pareciera o que hay otra gente más sensible, que eso yo creo que es lo que pasa, o también que a lo mejor el aparecerse a una persona cercana, a lo mejor el impacto es mayor, ¿verdad? Casualmente siempre se les aparecen a la gente que no está enterada que han fallecido, ¿verdad? Entonces, y eso también es muy interesante porque dices, bueno, ¿será que si la persona no estuviera enterada también se le aparecería? O sea, a pesar de que fuera un cercano, quién sabe, ¿no? O sea, son pues, obviamente muchas cosas que no se pueden responder, que simplemente están ahí los casos o los testimonios y uno se pone a pensar,
pues cómo funciona eso de la conexión, de la mediumnidad. Vamos a traer pronto varias historias de mediums muy interesantes, historias de mediums que han hecho pues historia, vamos, en el tema, porque pues han logrado mostrar esa realidad. Aquí yo he conocido a algunas personas mediums, ¿no? Y suelen ser personas, los que he conocido hasta ahorita, pues excelentes personas, muy tranquilas, muy tranquilos, que de repente pues simplemente tienen esa sensibilidad y que pues algunas veces lo ven como una bendición, otras veces lo ven como una maldición, cada quien tiene una visión diferente, pero que logran pues dar un mensaje a estas personas, digamos, que estamos aquí y que aparentemente pues vienen de ellos, ¿verdad? ¿Qué les puedo decir? O sea, realmente pues eso es un tema que sigue siendo pues controversia y que para muchos en su mente eso es imposible, y respeto también pues las opiniones que piensen así, ¿verdad? El respeto pues obviamente todas las opiniones, pero pues bueno, ahí está el tema, ¿no? Ahora, en los siguientes casos, por ejemplo, lo que pasó en Tijuana, ¿verdad? Ya estamos hablando de 1951 cuando pasó eso. Aún así, cuando pasan ciertas tragedias, pareciera que se queda impregnado el lugar por mucho tiempo. Yo tengo mi idea de lo que pasa. Yo siento que es algo tan energéticamente duro y difícil que parte de esa energía se queda ahí. Pero yo sinceramente creo que la gente ya, si vamos, el alma, la conciencia ya está en otros lados, ¿no? Pero que se queda esa energía ahí, pues la gente se asusta por eso, ¿no? ¿Cómo se acabaría, cómo se quitaría toda esa energía que queda? Pues cambiando el lugar, quitando el lugar, renovando, no renovando, sino quitándolo de cero y empezando un proyecto nuevo, evidentemente pues limpiando todo muy bien, y pues yo creo que así se puede quitar, ¿verdad? Porque digo, pues en la historia del ser humano han pasado miles y miles y millones de cosas. No se va a quedar la energía de cada cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque está en constante evolución y cambio, pero por eso mismo se necesita limpiar y se necesita pues crear algo nuevo, ¿verdad? Pero bueno, hay otra historia, ¿no? La de esta persona que estuvo de vacaciones y que pues vio a lo que creía que era su hermano y luego se le desvanece de sus manos. Bueno, les voy a decir lo que yo creo que puede pasar. Puede ser que esto no sea un fantasma, sino que sí era su hermano. Nada más que no era su hermano físico, sino que era su hermano astral. Y yo no opinaría esto, a no ser que hubiera un montón de relatos que los hemos comentado aquí, de gente que ha tenido esa experiencia. O sea, ya les platiqué, y se acordaron ustedes, los que tienen más tiempo, de un caso de una persona aquí de la comunidad que llegó a, para no hacer la historia muy larga, se les descompone la camioneta en un lugar que estaban conociendo, una zona a la que iban a ir, pero que era la primera vez que estaban ahí. Se quedan en medio de la carretera, cerca de ahí ven una casa, caminan hacia la casa para pedir ayuda, para que les ayuden con el auto descompuesto. Y cuando llegan a la casa, a esta persona que lo cuenta, pues no le querían dejar entrar, porque la abuela les decía que él era un fantasma, que él se les había estado apareciendo durante días. Y él recuerda en los sueños a esa casa. O sea, él estuvo visitando esa casa durante los sueños, pero la señora, la abuela del lugar, lo había estado viendo como un fantasma. Entonces él conocía el lugar y a él lo conocía la abuela, pero él estaba vivo. Entonces quiere decir que probablemente muchas apariciones y cosas así, digo, desde este punto de vista, ¿no? Sería que somos nosotros mismos los que estamos apareciendo aquí, ¿verdad? Por lo menos en muchos casos. En ese caso, de ese pequeñito, pues si estaba haciendo, vamos a decir, si estaba jugando en su sueño, en su mente, suponiendo que, bueno, todo este tema de lo astral es tu cuerpo energético saliendo, suponiendo esto, pues pudiera explicar eso y muchos casos más, ¿verdad? Pero bueno, pues ese es un tema en el cual me ha interesado mucho, el tema de lo astral y todo esto, y es un tema que curiosamente muchas culturas lo ven como una realidad, ¿no? Como una realidad que está ahí con nosotros, ¿no? Que todo el tiempo estamos haciendo viajes astrales
en nuestros sueños todos los días. No es algo de un don, sino es algo que todos tenemos. Y que, bueno, pues en este caso explicaría por qué esta persona voltea, ve a su hermano, resulta que pues no, prende la luz y no está, ¿no? Su hermano está bien dormido, pues sí, exacto. Ese sería la posible explicación, ¿verdad? Que sea el mismo, pero pues haciendo ese viajecillo, digamos, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarme en esta pues noche o día, mañana, porque yo sé que algunos ven en la madrugada o en la mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto es Podcast 78. Anímense a mandarnos algún relato. Ahí está en la descripción el correo electrónico. Y pues con gusto estaremos más adelante compartiendo esas experiencias. Un fuerte saludo. Ayúdenme a darle esa manita para arriba, a compartir con la comunidad. Chequen muy bien lo de la campanita que esté activa para que les lleguen los relatos cada vez que subimos uno. De lunes a viernes, aquí estamos. Un abrazo. Hasta luego.